Gloria al nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora que vamos a estar leyendo tu palabra, Señor, que esta palabra que nos edifica, que nos bendice. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Cúbreme con tu presencia, cada uno de mis hermanos, Señor. Guarda nuestros oídos, mi boca, Señor, que sea para tu gloria, Señor. Que solamente sea tu palabra la que salga para edificación de nuestras vidas. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, vamos a estar leyendo la palabra de Dios allí en Hebreos 4:12, un versículo muy conocido. Dice de esta manera: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a estar hablando, ¿por qué vamos a estar hablando de la palabra? Porque la palabra de Dios es esa espada tan cortante, amado hermano, que es la única que puede deshacer las obras de las tinieblas, y para eso vamos a estar viendo el ejemplo de Jesús allí cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Venció nuestro Señor con la palabra. Solo la palabra de Jesús tiene poder. La palabra de Jesús es la que tiene poder para deshacer las obras del diablo. Solo con la palabra de Dios nosotros venceremos las obras de las tinieblas. No es con tu palabra, no es con tu pensamiento. Tú podrás tener tu propia filosofía, tu propia manera de pensar, o también hay muchas personas que acomodan los versículos bíblicos para justificar su vida desordenada, sus cosas mal hechas, y extraen versículos de la Biblia y con esos versículos justifican su pecado, amado hermano, justifican su vida desordenada, su mala manera de vivir. Y aquí, sobre todo los que conocen la Biblia, usan la Biblia para justificar su pecado, pero el verdadero hijo de Dios no se justifica, sino se arrepiente, pide perdón, se humilla, reconoce su pecado, nunca toma versículos y versículos para justificar su pecado, para decir yo estoy limpio, yo estoy bien, la Biblia me apoya, Dios está conmigo. Nunca se justifica con versículos bíblicos, sino que toma la reprensión que es a través de la palabra de Dios. Y dice, sí, Señor, yo he pecado, como dijo el hijo pródigo, contra el cielo y contra ti. También vemos que había uno allí en la palabra de Dios, un ejemplo en la parábola del publicano y el pecador, que dice quién fue justificado primero, y había uno que dijo, yo hago todo bien, yo todo lo hago bien, yo doy los diezmos, yo ofrendo, yo soy bueno, y empezó a justificarse, se golpeaba el pecho, dice el pecador, diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Pero hoy en día, amados hermanos, tú encuentras muchos siervos de Dios justificándose y dando vuelta para justificar las cosas mal hechas que hacen, y usan la Biblia como les conviene. Asimismo también el diablo usaba la Biblia para poder torcer el camino de nuestro Señor. Una hermana me comentaba, me decía, hermana, ¿cómo puedo vencer? Y también un hermano en una oportunidad me decía, ¿cómo puedo vencer esas voces del enemigo que vienen, que me hablan, que me dicen? Me confunden mis pensamientos, mi manera de pensar, no sé qué hacer, cómo debo vencer. Bueno, aquí vamos a ver, porque a Jesús le pasó algo. Y allí en Mateo 4 nos dice de esta manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado
por el diablo. Jesús fue llevado al desierto. Jesús tuvo que pasar allí una confrontación con el mismo diablo. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, tuvo una necesidad física, tuvo una necesidad humana que todos tenemos, las necesidades humanas, y ahí es donde viene la primera tentación. Las necesidades humanas, muchos ahí mismo en la primer tentación que tienen es la satisfacción de la necesidad humana. Y entonces aquí dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios. Dios tiene que darte su palabra, la palabra que tiene vida, esa palabra que no es para una satisfacción personal, sino es para bendición de la vida espiritual del hombre. Por eso dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y lo vamos a ver con la escritura, que todas las cosas serán añadidas, que no precisa el ser humano justificarse o tomar actitudes para alcanzar las bendiciones materiales, aquellas bendiciones que ayudan en el día a día al hombre. Y allí empezó el diablo, dale que dale, a tirarle para hacerlo tropezar. Dice entonces, el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo, ahí lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. El diablo usa la Biblia, amado hermano, por eso hoy en día el pueblo de Dios tiene que estudiar la escritura, pero la escritura la vamos a usar con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que dirigirnos a toda verdad y a toda justicia, no buscando, dice la palabra de Dios, que no tenemos que buscar lo nuestro propio, no tenemos que estar buscando, sino que todas las cosas nos serán añadidas. Entonces el diablo le dijo, mira qué bien que te va a ir, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tus pies en piedra. Y otra vez Jesús le dijo, escrito está, escrito está. También dijo el Señor, no tentarás, le dijo el Señor al diablo, le dijo así. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Ahí le mostró la gloria de ellos, dice, la gloria de los ojos, todo lo que hemos estado hablando sobre la vanagloria de la vida, sobre el tener esto, aquello, lo que los ojos ven, lo que nuestro corazón desea. Primero es lo que el cuerpo desea satisfacer. Recordemos allí cuando le dijo que se convierta esto en pan y aquí vas a tener para satisfacer tu cuerpo, vas a tener para satisfacer tus ojos, también vas a estar guardado, le dijo, protegido, tu pie no va a tropezar. Y tú dices, pero esto es bueno, tal vez tú dices esto es bueno, pero vamos a ver ¿qué nos dice? Aquí vemos que el Señor lo reprendió a Satanás diciéndole, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y hoy en día, amados hermanos, hay mucho hijo, hija de Dios que están tentando a Dios, buscando las cosas materiales de este mundo y ponen a Dios por delante. Dicen, Dios me dijo, y Dios no ha dicho nada. Dice que Satanás le mostró. Eso es lo que se dedica a Satanás, a mostrarle la gloria de este mundo y decir, esto tú lo mereces, esto lo vas a tener. Satanás le mostró a Jesús, escuche bien, a Jesús. Jesús era el Hijo de Dios. Satanás le mostró
todos los reinos, no un solo reino, no alguito, no, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo Satanás a Jesús, Dios mismo, el verbo hecho carne, Dios mismo hecho carne, le dijo, esto te daré. Sí, o sea que este mundo, las cosas de este mundo, Satanás es el que las tiene porque él es el que está reinando en este mundo. Dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Por eso, amados hermanos, no podemos creer a todo espíritu que nos habla, a todo sueño que soñamos, que nos dice te voy a dar y te voy a dar y yo te voy a dar esto. Y primero yo voy a probar si ese espíritu viene de Dios. Porque hay hermanos que están creyendo mucho a este tipo de revelaciones. Aquí vemos que Satanás se le presenta al mismo Jesucristo, se le presenta y le promete darle gloria, darle lo que el mundo ofrece, no solamente para las necesidades básicas del pan de cada día, sino también la protección. Le estaba ofreciendo, no, pero Dios dijo que mandará a sus ángeles acerca de ti, por eso el Señor dice que debemos de probar a los espíritus para saber si eso es de Dios, amado hermano. Primeramente, no es para vanagloria personal de nadie. El hombre y la mujer de Dios debe de estar sometido a Dios, en humillación con Dios, no en una arrogancia. Aquí vemos que Jesús reprendió. Y tú dirás, ¿pero cómo? Si él vino a conquistar los reinos, se le estaba dando la oportunidad. Tal vez tú estás buscando conformar una necesidad física o carnal de tu vida, pero el Señor te dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Vemos que Jesús reprendió a Satanás y no escuchó sus palabras. Probad los espíritus, dice el Señor, para saber si son de Dios. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás. Y hoy hay mucho pueblo de Dios tentando a Dios y diciendo, Dios me dijo, y no es Dios que te lo ha dicho. No es Dios que te lo ha dicho. La vanagloria de este mundo no pertenece, dice la palabra de Dios, no pertenece a Dios, sino al mundo. Escrito está. Y dice, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vinieron ángeles, o sea, Dios le envió ángeles que le servían, pero él no anduvo buscando que esos ángeles le sirvieran. Él no anduvo buscando la gloria de este mundo. Jesús no vino a buscar la gloria de este mundo, porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, como a extranjeros y peregrinos, ateneos, de todos los deseos carnales que batallan contra el alma, pero por satisfacer los deseos carnales hay muchos siervos, siervas y hermanos que están peleando, contendiendo, creando situaciones por satisfacer los deseos del cuerpo, la vanagloria de la vida, tener más y más y más y más. Y mucho pueblo está cayendo. Usted puede ver muchos allí por YouTube, usted lo mismo lo puede ver, cómo ellos dicen, no, y esto no es nada, y reciben y reciben, yo recibo, pero a mí la palabra me dice, mejor es dar que recibir, pero hay muchos que se están apacentando a sí mismos, están engrosando sus arcas,
y no están dando nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú no tienes nada para dar de Dios a tu hermano, si no tienes presencia, no tienes bendiciones de Dios, no tienes la presencia de Dios para compartir con tu hermano, muchos vendiendo la palabra por YouTube, hermano, canjeando por mercadería, haciendo de la palabra de Dios mercadería. Y eso, hermano, no proviene de Dios, no proviene de Dios, no viene de nuestro Padre Celestial. Entonces, mis amados hermanos, la palabra nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Nosotros tenemos que reprender esas obras de las tinieblas, esas obras que están a través de la carne, los deseos codiciosos, hermano, todos esos deseos codiciosos de tener más y de tener más y de tener más, no provienen de Dios. La palabra de Dios es clara, nos dice que nosotros debemos ser agradecidos con el Señor, sed agradecidos, teniendo sustento y abrigo, porque muchos de los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Allí podemos ver en la Escritura, como nos dice la palabra de Dios, en Números capítulo 11, el valle de los codiciosos, cómo cayeron. Mucho pueblo cayó porque empezaron a lamentarse y a llorar porque querían las cosas de este mundo, querían las papas, querían la cebolla, querían los puerros, querían los ajos, querían los peces, querían los peces de Egipto, y empezaron a llorar, y Moisés entró a clamar a Dios, a clamar al Señor, dijo, este pueblo es tuyo, Señor. Entonces el Señor les dijo, está bien, yo les daré carne, porque ya no les alcanzaba con el maná del cielo. Aquí vemos que Jesús no clamó por pan, hermanos, sino que el mismo Dios envió sus ángeles a darle el alimento, a servirlo. Dice, y ángeles de Dios le servían a nuestro Señor. Él no le dijo a las piedras, conviértanse en pan. No usó su poder. También cuando el diablo le tentó, no usó el poder de Dios, ni su fe, ni absolutamente nada, sino que dejó la voluntad de Dios. Por eso dice, Padre nuestro, como nos enseñó nuestro Padre Celestial, como nos enseñó Jesucristo que oremos a nuestro Padre Celestial. Dice, oraréis así, de esta manera, que se haga tu voluntad. Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero hoy en día parece que la voluntad de Dios son autos, la voluntad de Dios son casas, la voluntad de Dios son zapatos nuevos, son carteras, la voluntad de Dios son cosas materiales, la voluntad de Dios son cosas que me satisfacen como ser humano en la tierra, cosas materiales, no cosas espirituales. Cuando la palabra de Dios me dice, sed más bien llenos del Espíritu Santo, sed llenos del Espíritu Santo, que eso es lo que nosotros debemos anhelar, es ser llenos de la presencia de Dios, y todas las demás cosas, dice, serán añadidas. Pero ahora hay un afán continuo por alcanzar cosas materiales, cosas económicas que me van a dar un placer a los ojos y un placer a mi ser carnal, y eso parece que lo va a llenar todo. No es esa palabra que dice, teniendo calzado y abrigo, alimento, estemos contentos con esto. No. Hoy en día hay mucha gente insatisfecha, hay gente que hasta tiene más de un trabajo para poder tener aquello que desea, una vida cómoda en este mundo.
Y nosotros, amados hermanos, debemos de saber que en nuestra vida, en esta tierra, somos extranjeros y peregrinos. Como les dije, amados hermanos, que en una oportunidad el Señor me mostraba que yo estaba en esta tierra y era extranjera y peregrina, extranjera y peregrina. En la palabra pasada que les estaba comentando, yo les decía, amados hermanos, rento una casa y estaba viendo a ver cómo podría hacer, porque digo, sería el mismo dinero que la renta, pero ya pasaría a ser tuya. En vez de, hay contratos que tú puedes hacer, que tú vas pagando la renta y ya eso sigues pagando el mismo precio que la renta, pero después es tuya esa casa. Y entonces yo estaba buscando más o menos, mirando los precios, que fuera aproximadamente así como una renta, y así más o menos estuve como cerca de un mes, algo así, mirando a ver si encontraba, checando por internet, a ver si encontraba, hermanos, para, en vez de estar pagando la renta, yo digo, ya que sea algo que te quede, ya no tenés que preocuparte. Y ahí mismo el Señor me reprendió, amados hermanos, el Señor me reprendió y me dijo, yo sé si tú necesitas una casa. O sea, el Señor sabe de qué cosa tenéis necesidad, dice la palabra de Dios. El Señor sabe de qué tú tienes necesidad. Dice, no está la palabra aún en nuestra boca, que ya el Señor la conoce toda, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, ahí en Romanos 13 nos dice del verso 12 en adelante, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. ¿Qué es andar honestamente? A ser limpios, hermanos, ser claros, no andar nosotros con dimes y diretes y vueltitas y escondo y tapo y eso no es honestidad. Nosotros no podemos hablar de frente con nuestros hermanos, andamos con escondrijos y con cosas raras, es porque no andamos en la luz, sino en las tinieblas. Si yo tengo que ocultarle algo a un hermano o una hermana, es porque realmente eso que le estoy ocultando es porque estoy mostrando una apariencia, porque vivo de una apariencia, tratando de mostrar una apariencia, un parecer. ¿Para qué? Para que los demás crean en esa apariencia. Entonces, por eso el Señor dice, vistámonos de las armas de la luz, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay personas que no se conforman y se meten en cualquier tipo de situación con tal de alcanzar aquello. Hay personas que, por ejemplo, si están casados, dicen, no, pero ya esto está viejo, voy a conseguirme otra, voy a cambiar. No, este auto está viejo, ya lo voy a cambiar. Un ejemplo, pero a veces quieren cambiar al marido o quieren cambiar algo, hermanos, por algo un poco mejor, y de esa manera se meten en muchas codicias necias, dice la palabra de Dios. Tengamos cuidado de cómo estamos andando, sabiendo que el día del Señor está cerca. Por eso dice, la noche estaba avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, amados hermanos, un ejercicio muy necesario para estos días. Aprender y memorizar versículos bíblicos de la palabra de Dios, memorizar salmos, proverbios. Los proverbios nos van a dar sabiduría, nos van a hacer conocer con qué tipo de persona tú estás hablando, nos va a dar discernimiento, va a traer luz a nuestro entendimiento, nos va a traer sabiduría de las cosas de esta vida, amados hermanos. Entonces, estudiemos la palabra de Dios, que como dice la Escritura, allí que leímos en Hebreos 4:12, que esa palabra de Dios tiene poder, es viva y eficaz y tiene poder, penetra hasta el alma, hasta el espíritu, las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. Con esa misma palabra, Jesús reprendió a Satanás. Jesús lo venció. Jesús venció a Satanás con la palabra, diciendo, escrito está, escrito está. Y el diablo también le decía, escrito está. Eso para que usted vea que no todo aquel que viene hablando la palabra es de Dios. No todo sueño que te habla cosas es de Dios. Nosotros debemos de probar los espíritus, amado hermano. Y por último, reprender las obras de las tinieblas, reprenderla y orar. Hermano, si tú recibiste una revelación, ora, pídele confirmación al Señor. Señor, si esto es tuyo, tú me lo vas a confirmar, tú vas a darme la palabra, vas a confirmármelo con la palabra, porque el Señor nunca te va a meter en una situación de adversidad, de una situación conflictiva. El Señor siempre nos va a abrir caminos, como dice la palabra, en medio de las dificultades. Dice, yo te abriré caminos en el desierto, yo te abriré camino. El Señor dice, yo iré delante de ti. Él alumbrará nuestro camino, hermano. El Señor nos mostrará el camino que debemos andar. Y el camino que debemos andar no es el camino ancho y espacioso, donde todo es maravilloso, donde todo es bendición, arrancar flores y oler. Dice que el camino que lleva al cielo es un camino estrecho, un camino angosto, no es un camino de satisfacciones, de alegría, es un camino que nos enseña a ir perdiendo cosas todos los días, hermanos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, negarnos. Jesús se negó a sí mismo, Él se negó. Y nosotros, amados hermanos, no podemos darle rienda suelta a nuestra carne y satisfacerla continuamente, porque ahí vamos a encontrar que no estamos andando en el camino angosto, sino que vamos cada vez más ancho el camino. Amén. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y la palabra de Dios nos dice que miremos con diligencia cómo estamos andando. Andad como sabios, dice, con diligencia, no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, estén hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor y dando gracias siempre a Dios el Padre en nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por todo, no estando siempre quiero esto, quiero aquello, no, buscando a Dios y siendo agradecido. Jesús no se satisfizo a sí mismo. Nosotros debemos de la misma manera, como dice la Escritura, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y no pensar en nosotros solamente, sino también pensar en los otros, que lo que no me gusta que me hagan a mí, no hacérselo a los demás. Gloria a Dios. Y si yo quiero todo para mí, pues también debo querer todo para los demás. Gloria al nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Pedimos tu bendición sobre todos nosotros, Padre. Necesitamos tu ayuda. Alumbra nuestro entendimiento, Padre, para que podamos comprender, Padre, todas las cosas que tú nos enseñas a través de la Escritura, de tu palabra. Anda por el camino angosto, Señor, buscando el reino de los cielos, que todas las cosas no serán añadidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.